Estamos con Celeste Neciera, a quien agradecemos. Ella es docente, investigadora de la carrera de nutrición de la Universidad Católica de Santa Fe. En estos días, bueno, se recuerda el Día de la Nutrición y me parece importante dentro de el área de salud también la visión de los nutricionistas, pensando que es un trabajo en conjunto que tiene que ver con la salud pública y las políticas públicas. Celeste, muchas gracias por tu tiempo. ¿Y qué podemos reflexionar? ¿Qué podemos decir en este día que, bueno, que es un día de recordación para ustedes, de celebración para ustedes, pero que creo que también tiene que ver con el compromiso social de la carrera y, bueno, principalmente con la salud pública? Bien, bueno, en primer lugar, gracias por la invitación, gracias por este espacio para conversar. Em, Creo que la nutrición, y me lo imagino específicamente hasta a esta reflexión, luego de lo que vivimos con la pandemia, creo que dejó muchas reflexiones, principalmente vinculadas con muchas más reflexiones sobre lo que estamos comiendo. Entendimos, porque si bien se venía ya anticipando años anteriores, pero la pandemia finalmente logró demostrar a la sociedad esta relación tan intrínseca entre el sistema alimentario y los estados de salud, los estados de enfermedad, la calidad de los alimentos a los que accedemos, esta relación tan sistémica entre los alimentos y el entorno que hubo un momento en que lo olvidamos, principalmente por una historia de consumo supermercadista que es propio de la modernidad. Y por otro lado, creo también por develar que había otras pandemias vinculadas con lo que bien adelantas vos, con la obesidad, con las enfermedades crónicas que tienen principalmente entre sus causas de origen los comportamientos o patrones alimentarios. En Argentina, las enfermedades crónicas significan el 73% de las causas de muerte. Y entre estas enfermedades hay cuatro, además de la dieta, hay otros factores más que tienen que ver algunos con la dieta, pero es el tabaco, el alcohol y la actividad física. Entonces, lo que fuimos entendiendo y celebramos, principalmente con todos las y los colegas que comparten esta disciplina, que el año pasado ya hemos logrado la primer marco regulatorio, que es la Ley Nacional de Promoción de la Alimentación Saludable, que es popularmente conocida como Ley de Sellos, y que es un gran primer paso a entender que estos comportamientos que te mencionaba antes, una dieta inadecuada, el alcohol, el tabaco, la inactividad física, empiezan a ser entendidos desde la perspectiva del contexto y no solamente como temas individuales. Así que creo que esta celebración de esta conmemoración nos encuentra con una gran conquista a nivel de políticas públicas. Bueno, sabemos que hay causas principales. Vos hablabas de enfermedades que hoy están golpeando, porque la obesidad está asociada a la diabetes o está asociada también a las cuestiones de la presión, de problemas cardiológicos. Es decir, que no es una cuestión por sí solo, sino que hay que abordarlo desde una perspectiva mucho más amplia. Y me parece que esto, ¿no? Que los consejos de los hábitos alimentarios, aprender a alimentarnos en términos con alimentos sanos, tiene que ser también un compromiso de los padres, desde muy pequeños a los hijos, porque si se le enseña o se lo educa con poca sal, con pocos azúcares, digamos, con una dieta equilibrada, creo que tiene mejor perspectiva a futuro esa salud que es tan importante preservar a lo largo de los años. Sí, por supuesto, todo lo que podamos estar realizando desde edades más tempranas son grandes cosechas de salud a futuro, pero en realidad lo que acá el principal logro que hemos encontrado es esta posibilidad de dar cuenta que las enfermedades no son un tema del individuo como carga y responsabilidad individual. Esto a mí me gustaba llamarlo esta narrativa de la tercera persona del singular. Aumentá, disminuí, evitá,
consumí cuando en realidad el entorno en el que vivo o me lo hace recontra difícil o no estoy dentro del sector que lo pueda realizar. Entonces, creo que lo importante acá de las políticas centradas en los entornos es que las cosas que queremos que la gente haga se las tenemos que hacer más fáciles. Si no, parece que es una batalla y una lucha de los resilientes solamente. No hay una cuestión de resiliencia, es que el entorno tiene que acompañar que podamos adherir y adherir con mucha facilidad y bajo costo, porque el comportamiento humano es muy economista en ese sentido. Entonces, con poco costo y mucha facilidad, estos comportamientos que queremos promover, ¿no? Entonces, a ver, hay grandes conquistas en términos de los entornos, no solamente en el campo alimentario. Las leyes que restringen la posibilidad de fumar en espacios públicos. Bueno, son formas de cómo favorecer que los contextos en los cuales vivimos sean a nivel de contextos más promotores de salud. Sabes que recordaba un viejo debate que lo tuve como padre en la escuela primaria y era el tema de la cantina, los alimentos que podíamos, los chicos podían consumir en la escuela. Vos sabemos que justamente que muchas de las golosinas, mucho de lo que se le brindaba no eran los alimentos que tendríamos que preferir, ¿no? Y muchas veces los padres nos poníamos de acuerdo o era una cuestión que no se colaboraba, porque creo que esto es una, como vos bien decís, un compromiso que tiene que asumir la sociedad como un todo a la hora de preservarlo. Y en ese ejemplo, creo que está representado lo que estamos charlando. Bueno, sí, a ver, en realidad eran como iniciativas voluntarias de ustedes. Es porque, bueno, tenemos ganas y estamos sensibilizados con esto y nos organizamos. Lo que está bueno de este tipo de regulaciones es que no lo hacen solamente, no lo dejan sujeto a las sensibilidades ciudadanas, sino que dan marcos normativos. Entonces, acá no es que, justo me tocó ir a la escuela donde mis papás están sensibilizados con el tema, sino que acá igualamos, es igualar que estos espacios y estos entornos, que justamente la ley de promoción de la alimentación saludable tiene un triple impacto, porque llega a los envases, llega a los medios de comunicación social y llega a las escuelas. Es excelente, es a partir de una medida llegamos a 3 espacios. Y dentro de las escuelas justamente lo que ahora empieza todo el trabajo a nivel de cada jurisdicción del país es aplicar los reglamentos, justamente los decretos reglamentarios necesarios para que aquellos alimentos que tengan al menos un sello no puedan estar dentro de la escuela. Hay países que son mucho más voraces en estos objetivos y hay protección de X radio de cuadras alrededor de las escuelas donde no hay exposición a alcohol, no hay exposición a tabaco. Eh, Tiene que ver con esto, con pensar en perspectiva de dónde están estas posibilidades, porque lo que encontrábamos de la educación alimentaria que acontecía al interior de las escuelas es que en el aula se daban determinados mensajes, pero el chico salía del aula y ya tenía en el kiosco publicidades, una oferta, un supermercado adentro de la escuela. Entonces, esto tiene que ver con... Con esto, hoy por hoy, bueno, a los alimentos, los rótulos, las etiquetas dicen que este alimento excede en sodio, o este alimento excede en azúcares, o este alimento tiene azúcares de tales características, que son los azúcares quizás más peligrosos. Pero además de esa ley, tendríamos que también haber una campaña de educación, una campaña de comunicación para hacer que esas leyes también caigan en el sentido, en la conciencia social. Porque de la misma manera que el rótulo del cigarrillo dice que es perjudicial para la salud, creo que hubo muchas campañas dando cuenta de lo que son las enfermedades a los pulmones, del cáncer de pulmones, el cáncer de garganta. Bueno, todas estas cuestiones me parece que tienen que ir enmarcados en un todo y no solamente esa perspectiva de la ley o la del rótulo, la etiqueta, sino también campañas de promoción para la salud, por así decirlo. Bueno, en algún punto la misma ley lo establece. Em,
se tendrían que estar haciendo muchas más acciones en esta línea. También actualiza la educación alimentaria nutricional al interior de las escuelas, y es un llamado, ya que antes todas las políticas de prevención estaban centradas en campañas educativas. Ahora es reunir lo que decimos en la promoción con lo que realmente podemos o es factible encontrar en el entorno. Igual, Aldo, los humanos somos animales curiosos y no somos tan sencillos tampoco. Entonces, lo que sí hay como una gran premisa en salud pública es que una medida nunca alcanza. Nunca yo voy a frenar un colador solamente tapando un único agujero. Y un poco lo que tenemos que entender, y es otra de estas, de por qué celebramos estas políticas vinculadas en el entorno, es que la alimentación es un hecho dinámico, es un hecho social, es un hecho interrelacionado, está supeditado y responde a tantos imperativos cotidianos que, bueno, una parte era lo del envase, lo logramos, otra partecita es la educación, otra partecita serán los impuestos, los subsidios. Hay todavía un montón de camino por recorrer, ¿no? No hemos alcanzado y acá ya nos plantamos y nos quedamos contentos. No, hay muchísimo camino que todavía hay que transitar, porque hasta en esto también lo vinculo con lo que te mencionaba antes. Yo te decía que con la pandemia volvimos a reparar que había un diálogo que se había roto entre la alimentación y el entorno. Bueno, tendríamos que pensar qué políticas alimentarias pueden contribuir a volver a pensar en esta historia y en esta condición del entorno que la alimentación lo perdió. Entonces, políticas de alimentación escolar cuyos menúes sean sensibles a la sociobiodiversidad propia de cada territorio, que una política alimentaria distribuya lo mismo en todos los lugares del país, que en una escuela se dé lo mismo en todas las escuelas de una provincia, está hablando que acá hay un divorcio entre el plato y el ambiente, y es lo que queremos con esta perspectiva más ecosistémica, recuperar aquellos que trabajamos en esta línea, sobre todo desde la investigación y la docencia. Sí, digamos, porque a veces se alimenta mal con hidrato de carbono y que no es lo más aconsejable, principalmente para los chicos, ¿no? Pero esto también tiene un elemento, el costo de quizás de los alimentos, pero otra vez hablando con un productor, digamos, con un acopiador de pescado que tiene una cooperativa, dice, ¿por qué los comedores escolares no incorporan a su dieta el pescado que es tan cercano o es tan accesible a nosotros? Y bueno, también eso es pensar, digamos, en lo regional, en lo cercano y también con un alimento saludable como es la alimentación a partir de los pescados, ¿no? Creo que a la política pública le falta, en términos alimentarios, le falta todavía un alto porcentaje de innovación, un alto porcentaje de dejar de hacer lo mismo, porque lo que estamos haciendo hace años que no funciona, y esto un poco eh, trabajo en colaboraciones en algunas líneas con Ana Bonet y con Eugenia Marichal, y ellas dan cuenta de cómo en Argentina hace 20 años que vivimos en emergencia alimentaria. Hace 20 años que no evolucionamos y hace 20 años que hacemos mal las cosas. Entonces, este tipo de intervenciones con el pescado, con el entorno, con las cosas que estén más próximas, hay niños que desconocen que hay alimentos a lo mejor en su vereda o en el patio de su casa que son comestibles o en la plaza. Es necesario empezar a pensar nuevamente la alimentación solamente mirada desde el aporte nutricional para pensar en esa alimentación que va a no solamente cuidar la salud de las personas, sino también a cuidar la salud del planeta. Y en este contexto de tanto que hablamos del cambio climático, también creo que es otro de los estímulos de las oleadas que, así como la pandemia, hacen reparar en que las formas en cómo estamos concibiendo los modos de comer, los modos de distribuir y los modos de consumir deben pasar a ser revisados, por lo menos para fortalecer mucho más estas iniciativas, que así como vos decías, como padre en una escuela propuse tal cosa, acá lo que está aconteciendo y cada vez más son grupos de personas que se unen y dicen, no, vamos a producir de otro modo. Y esto también va a requerir, espero que al breve y corto plazo, también marcos que faciliten estas iniciativas.
Sí, no, yo estaba pensando en lo que muchos de las organizaciones ecologistas hablan de la soberanía alimentaria, ¿no? No solamente el modelo capitalista que impone tales características, sino volver a los modelos ancestrales, a los modelos de lo que eran las culturas propias y que era mucho más sano y mucho más diverso y mucho más quizás también cercano a las posibilidades. Y bueno, ahora se habla de cultivar en los balcones, se habla de cultivar en macetas. Bueno, son pequeños gestos que muchas veces eso motiva a otros y bueno, alimentarse con una planta de lechuga sin tener componentes químicos, sin tener tóxicos, también beneficia de última a la calidad de la salud de cada uno de nosotros. Puedo recomendar y recomendarle a tu audiencia, aprovechando el espacio que me ofreces. Hace muy poquito presentamos en la Universidad Católica de Santa Fe un trabajo que justamente hicimos en esta línea con Ana Bonet, que se llama Faros Alimentarios, y con Danilo Mettini, que lo convirtió en un documental transmedia. Y esto justamente es una idea de empezar a proyectar, visibilizar como una gran vidriera lo que en la provincia de Santa Fe estas voluntades y estas energías ciudadanas se están plasmando en la línea más de la producción agroecológica, de una relación socioecosistémica de los modos de comer, distribuir y consumir. Bueno, Celeste, agradeciendo tu tiempo, la última reflexión o el último consejo a nuestros televidentes, pues hablaba justamente de esta línea, rescatar estas cuestiones, pero bueno, siempre nos queda corto a veces para seguir pensando, que creo que porque el pensamiento y la acción tienen que ser en forma conjunta, o si no, nos quedamos como meros observadores. Bien, bueno, creo que en realidad, bueno, para ser muy breve, la nutrición también en esta última parte de tiempo hemos empezado a tener que protegerla de, del interés corporativo. Había permeado mucho la narrativa, las prácticas, la formación, los espacios de los congresos, lo que leemos y no leemos. Entonces, creo que las recomendaciones tienen que ver en tener algunos reparos con lo que leo, con lo que escucho, el poder dar genuinamente aval a algunas recomendaciones en función de qué trayectorias y quién, principalmente y en criollo, quién está pagando al que está diciendo tal cosa. Hoy, lamentablemente, el discurso nutricional en muchos aspectos está capturado por el relato corporativo y bueno, y hay una intención de poder hacer algunos esfuerzos más para que esto no sea asumido como grandes verdades que hacen mucho daño también. Y hay mucha especulación en las oportunidades que en la alimentación encuentra rentabilidad la industria alimentaria. La Hay industria que alimentaria entendida como grandes corporaciones. No hay que naturalizar los discursos únicos, que creo que eso de eso se trata. Celeste, muchas gracias por tu tiempo, tu buena predisposición con nosotros y seguiremos charlando porque de esto se tiene que ver las políticas públicas, como lo planteamos nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias.